Saludos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenido a este su programa, los que están aquí, los que están allá. Saludar a la iniciativa que ha tenido el gobierno, que en esta semana, nosotros celebramos la semana pasada el Día del Agua, y el gobierno en esta semana lo ha dedicado justamente a actividades concernientes a ese vital líquido que es el agua, que como da vida también las quita, porque el agua es uno de los transmisores principales de muchos vectores que producen enfermedad, pero que es imprescindible para la vida. No es posible la vida sin la presencia del agua. Por supuesto, hay otras componentes, hay otras sustancias, aparte de los componentes como el oxígeno, que es imprescindible, mucho más imprescindible, porque no podemos vivir varios minutos sin la presencia del oxígeno, pero el agua es fundamental y nosotros hemos tenido grandes problemas con el agua, fundamentalmente por la desaparición de un número importante de ríos en la República Dominicana. En todas las comunidades rurales se han desaparecido ríos, no solamente en comunidades como la nuestra, Monteplata, Yamasá, sino en otras importantes provincias del país también han tenido las mismas situaciones, ya sea por la lentitud, podríamos decir, de políticas que vayan a mejorar la situación o a prevenir los daños que producen la desaparición de esta fuente acuífera del país. Felicitamos al gobierno por esa iniciativa, porque nos dice que hay esperanza, porque el pronóstico para los próximos años en el mundo y por supuesto en República Dominicana con la escasez del agua no es muy halagüero. Centro Integral de Ozonoterapia Dr. Contreras presenta el tema de la semana. La tuberculosis y la ozonoterapia es el tema de hoy. El tema estamos en el mes de marzo, el mes la Organización Mundial de la Salud ha decretado que la tuberculosis es una enfermedad importantísima, antiquísima, podríamos decir, y la Organización Mundial de la Salud ha decretado en una de sus resoluciones dedicarle un día a la tuberculosis, por eso nosotros estamos hablando de la tuberculosis. Como vamos a ver en la incidencia de esta enfermedad, que es una enfermedad infectocontagiosa, es decir, es una enfermedad que el individuo que la padece puede transmitirla a otra persona, ya sea que conviva con ellos o que esté en contacto con ellos.
De eso nosotros vamos a hablar. Hay unas imágenes que me gustaría que el señor director, si se pueden poner, porque nos van a ilustrar mucho a los amigos televidentes. Si la pueden colocar, se lo voy a agradecer sobre la tuberculosis. En la mañana de hoy nosotros estuvimos visitando parte de las instituciones que tienen que ver con las regulaciones de la salud del distrito. Estamos en la regional. En la regional estuvimos visitando y nos interesó mucho es un videíto, una fotografía, señor director. Este es el seguimiento, la mesa o la sala de seguimiento a la tuberculosis en el distrito. Aquí ustedes ven cómo hay varios puntos verdes, azules, blancos, amarillos, amarillo, donde los lugares donde hay mayor número de concentrados de pacientes que tienen tuberculosis, lo tienen enumerado, señalizado con diferentes puntales de diferentes colores. Ustedes ven el verde, el azul, el rojo y el blanco, dependiendo de la intensidad, la concentración de pacientes con la tuberculosis, va a depender los colores. Eso es la distribución, el seguimiento que le da el Departamento de Tuberculosis del Ministerio de Salud Pública aquí en Santo Domingo. Me imagino que eso se replica como vamos a ver ahorita, en el país entero. Es decir, esto que se ve en Santo Domingo también se replica en las nuevas provincias y en las principales provincias del país: Santiago, La Vega, Moca, San Francisco de Macorís, para darle seguimiento a esta enfermedad. La incidencia en el país se encuentra dentro de los 12 países de la región de América que presentan la tasa más alta estimada de tuberculosis, según la Organización Mundial de la Salud. Se estima una prevalencia de 73 por 100.000 habitantes y a una incidencia de 60.000 por 100.000 habitantes. La situación de la tuberculosis en República Dominicana, según la última información del 1900, este es un reporte que se hizo en el 2019, los indicadores del impacto y la cobertura de la incidencia y mortalidad en el año 18, la Organización Mundial de la Salud estimó 1.400 casos de incidentes de tuberculosis. La tasa de incidencia estimada para ese mismo año fue de 45 por cada 100.000 habitantes y la notificada fue de 37.6 por cada 100.000 habitantes. En el 19, fue que se dio este informe, la última información que pudimos recolectar, en el país reportaron un total de 3.879 casos de tuberculosis, de todas las formas, de las cuales 3.592, es decir, 92%, correspondía a la incidencia de casos nuevos o recaídos. Casos nuevos o recaídos. La notificación de la tuberculosis por provincia es más alta. Nosotros, esa información que ustedes están viendo en pantalla, que era lo que decíamos al principio relacionado con el mapa que le presentamos, vamos a hablar de esto después de esta pausa comercial. Adelante, señor director.
Noni del Bienestar, reconstituyente físico y mental, modulador del sistema inmune, regulador de la presión arterial, potente antioxidante y excelente coadyuvante del tratamiento de cáncer. Potencie su sexualidad y tenga un sueño reparador, aumentando su calidad de vida con Noni del Bienestar. Pídalo ya, 809-544-4884. Su salud no será igual. Noni del Bienestar. El Centro Integral de Ozonoterapia Médica Dr. Contreras ofrece la más innovadora terapia de la medicina avanzada, ozonoterapia. La ozonoterapia produce efectos oxigenantes, antioxidante, rejuvenecedor, analgésico, antiinflamatorio, bactericida y modulador del sistema inmune. Además es indolora y no produce efectos secundarios. Disponible para usted y su familia en el Centro Integral de Ozonoterapia Médica Dr. Contreras. Somos miembros fundador de la Asociación Dominicana de Ozonoterapia, la Federación Internacional Médica del Ozono y el Comité Científico Internacional de Ozonoterapia. Teléfono 809-686-3902 y 809-258-4744. Centro Integral de Ozonoterapia Médica Dr. Contreras. Un regalo de Dios para la salud. Mi nombre es Petronila Dotel, yo soy maestra catedrática de la UAS, la Cátedra de Historia Dominicana. Uso ozono desde hace muchos años, ya en esta etapa lo uso como una medida preventiva, pero empecé usando porque mi mamá, mi hermana murieron de cáncer ambas, y entonces comencé a investigar y vi que era el ozono un mecanismo de prevención, y así lo he usado. Gracias a Dios me ha resultado, porque yo me he mantenido hasta ahora sin problema en ese sentido. Pero la experiencia más significativa con el ozono fue con mi papá, a quien le diagnosticaron cáncer de garganta porque fumaba mucho y tenía los pulmones muy afectados. Y entonces, antes de hacerle el diagnóstico para ver si era operable, se le puso un medicamento y yo preferí usar el ozono como limpieza, y efectivamente ya en un mes mi papá tenía los pulmones limpios, así que se pudo hacer su cirugía. Lamentablemente el cáncer ya estaba avanzado y hubo que operarlo y cortarle esa zona, pero luego había que darle radioterapia. Y en esa etapa el ozono para mí fue fundamental. ¿Por qué? Porque yo preferí, y hablé con los médicos que le estaban atendiendo a mi papá, que en lugar de que yo quería esperar un tiempo y darle ozono y ver entonces si se le quitaba lo poquito que había quedado, y entonces proceder o no proceder con la radioterapia que ellos estaban aconsejando. Ellos me aceptaron la propuesta y yo entonces le comencé a le dimos ozono, y ya a los 3 meses, cuando se le hicieron los estudios nuevamente, mi papá estaba libre de peligro, todo estaba bien, no, gracias a Dios y al ozono, no hubo que darle radioterapia a mi papá. Yo lo uso de manera preventiva, lo uso con mis hijos, se lo he recomendado a amigos, a mis cercanos, familiares, y de manera especial, como yo soy la que más lo uso, en el mes de noviembre tuve un problemita con quistes en las tiroides, y entonces yo no me mediqué. Lo que yo hice fue ir a ponerme ozono, esperar un tiempo, y ahora cuando me hice los estudios, justamente ayer me dieron los resultados, yo no tengo ningún quiste en mis tiroides, gracias a Dios. Y yo se lo eché con ozono, porque yo lo único que hice fue ponerme ozono, y el doctor sabe que constantemente voy como de reforzamiento, eso me mantiene activa. Yo siento que mis defensas siempre están altas,
por la aplicación más sistemática de esta potencial medicina alternativa que de verdad sirve. Yo siempre se la recomiendo a mis amigas y a mi familia también. Así que para mí realmente una maravilla. ¿Buscas proteger a tus clientes del COVID-19? La desinfección con ozono es tu solución. Vuelve a tus labores y devuelve la confianza a tus clientes con lo más avanzado que tiene para ti VAI Corporation. Llámanos al 809-473-6000. 809-473-6000. Avalado por la Asociación de Oxígeno Ozonoterapia. Vuelve a tu lugar seguro luego del COVID. Gracias a VAI Corporation. El pasado domingo 6 de marzo, en la finca Doña Justina y con la organización de la Fundación Saber Amar, se efectuó el primer taller Co-creando bosques comestibles en agricultura sintrópica en el municipio de Yamasá, provincia Monte Plata. En esta actividad, los participantes pudieron poner en prácticas técnicas mejoradas de agricultura orgánica que permite la formación de bosques comestibles, asociando en un mismo cultivo plantas maderables, árboles frutales de diferentes estratos, vegetales y biomasa. Estos talleres se estarán realizando a lo largo del año en diferentes fechas que próximamente serán anunciadas y que garantizan la tarea de sembrar alimentos sanos y fuertes de una manera fácil, donde el principal recurso que se necesite sea justamente el recurso que se encuentre en la misma tierra. Felicitamos a los participantes por su gran entusiasmo y aprendizaje en esta jornada e invitamos a que próximamente nos acompañen en el segundo taller Co-creando bosques comestibles en agricultura sintrópica. Los esperamos. Descubren una nueva alternativa a la insulina para regular la glucosa en sangre. Un innovador trabajo de investigación abre un camino esperanzador para el control de la glucosa en sangre y el tratamiento para los diabetes. Un grupo de investigadores ha descubierto una nueva alternativa independiente a la insulina para regular los niveles de glucosa en sangre. En concreto, se trata de una molécula producida en el tejido graso que regula de forma potente y veloz los niveles de azúcar en sangre, a igual que actúa la insulina. Este trabajo de investigación ha sido elaborado por científicos del Instituto SAR de los Estados Unidos. Así, los resultados de este estudio podrían abrir un nuevo camino para el desarrollo de terapias para el tratamiento de la diabetes. La insulina fue descubierta hace 100 años, abriendo un camino de esperanza a millones de personas con diabetes. Desde ese momento, la insulina producida por el páncreas ha sido considerada el principal tratamiento para controlar los niveles de glucosa en sangre. Con todo ello, 100 años después, un grupo de investigadores ha descubierto que la hormona
llamada FGF1 ayuda a controlar los niveles de glucosa en sangre, inhibiendo la descomposición de la grasa, al igual que ocurre con la insulina. La hormona FGF1 ayuda a controlar la glucosa en sangre, inhibiendo la liposis. Aunque ambas hormonas lo hacen de forma diferente, es por ello que la FGF1 podría utilizarse de forma segura para controlar la glucosa en sangre en personas que muestran resistencia a la insulina. Ronald Evans, profesor y coautor de este trabajo de investigación, explica que encontrar una segunda hormona que suprime la liposis y reduce la glucosa es un avance científico. Hemos identificado un nuevo actor en la regulación de la liposis de las grasas que nos ayudará a entender cómo se gestionan las reservas de energía en el organismo. De forma seguida, también observaron que el FGF1 ayuda a regular la producción de glucosa en el hígado. Otra de las acciones que también realiza la insulina. Con anterioridad ya se conocía que la insulina tenía la capacidad de suprimir la liposis a través de la PDE3B, una enzima que inicia la vía de señalización. Sin embargo, los investigadores observaron sorprendidos cómo la FGF1 utiliza otra vía diferente a la PDE4 para controlar la glucosa en sangre. Al respecto, el coautor de la investigación, Jensen Sankar, señala que este mecanismo es básicamente un segundo bucle con todas las ventajas de una vía paralela. En la resistencia a la insulina, la señalización de la insulina está deteriorada. Sin embargo, con unas cascadas de señalización diferentes. Si uno no funciona, la otra puede hacerlo. De este modo, se sigue controlando la lipólisis y la regulación de la glicemia. Como conclusión, el profesor Michel Dowell argumenta que la capacidad única del FGF1 para inducir una reducción sostenida de la glucosa en ratones diabéticos resistentes a la insulina es una vía terapéutica prometedora para los pacientes diabéticos. Ahora que tenemos una nueva vía, podemos averiguar su papel en la homeostasis energética del organismo y cómo manipular, concluye la investigación. Centro Integral de Ozonoterapia Dr. Contreras presenta el tema de la semana. Continuamos hablando sobre la tuberculosis y la ozonoterapia. Antes de irnos a la pausa, hablamos de la notificación de los casos de tuberculosis en provincias con más alto cargo en República Dominicana. Dentro de esas, vamos a enumerar varias de esas provincias. Tenemos Samaná, tenemos Puerto Plata,
tenemos Peravia, San Pedro de Macorís, San José de Ocoa, Independencia, Dajabón, por supuesto el Distrito Nacional, Atomayor, El Ceibo, Santo Domingo, Barahona, para un total de 3.879 casos. Eso es en los últimos datos que pudimos recolectar. Esas son las principales provincias con la incidencia más alta de esta enfermedad aquí en nuestro país. Si comprobamos la incidencia estimada de aproximadamente 4.800, con las notificaciones en el país, con unas 3.592, nos da un alcance aproximadamente de un 75% de detención, considerando que la meta de detención es alcanzar el 90%. Nos da un desempeño en alrededor de un 83% con relación a la meta estimada por la Organización Mundial de la Salud. Esto nos deja un 7% de detención de casos de incidentes. Esto se puede atribuir a una baja de detención en los casos presuntivos de tuberculosis. La tuberculosis, llamada alternativa o históricamente TISI, en los pueblos, los campos nuestros, le decían tísico al individuo que padecía la tuberculosis. Es una infección bacteriana contagiosa, como decíamos al principio, que afecta a los pulmones, pero que puede propagarse a otros órganos. Es decir, el órgano receptor fundamentalmente y que presenta la mayoría de la molestia es, por supuesto, el pulmón, pero no se limita esta enfermedad al pulmón, que puede afectar, podríamos decir que es una enfermedad sistémica, puede afectar cualquier órgano. La tuberculosis es causada por una bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis. Esta bacteria por lo general ataca los pulmones, pero también pueden atacar otra parte del cuerpo, como son los riñones, la columna vertebral y el cerebro. ¿Cuáles síntomas nosotros vamos a encontrar en los pacientes que presentan esta enfermedad? Uno de los síntomas que conocemos más que el paciente, los familiares y el paciente, estos pacientes que tienen estas tos crónicas con esputo, es decir, tos productiva, que puede ser sanguinolenta o puede ser amarilla. El paciente puede presentar fiebre, hay pérdida de peso, debilidad o fatiga. Este paciente presenta falta de apetito y esa fiebre se acompañan con escalofrío, sudores nocturnos, y hay una característica de la fiebre, que esa fiebrecita que le da al paciente en la tardecita. Estos son los síntomas que van a contribuir cuando el paciente va a la consulta, el médico en su historia va a evaluar todo eso, pero también los familiares del paciente se dan cuenta y piensan que este muchacho, esta persona que está presentando la fiebre, la tos, se piensan en tuberculosis. Fundamentalmente antes del 19,
porque ahora, después del 19, inmediatamente una persona le tosía y le sigue tosiendo cerca a uno ya no pensamos en tuberculosis. Lo que pensamos es en la enfermedad del momento. ¿Cuál es la enfermedad del momento? El COVID. Y hablando del COVID, salió un estudio en Inglaterra y en otros países que después de la presencia del COVID, enfermedades pulmonares como la gripe, la influenza, la tuberculosis, la incidencia se minimizó. Y ellos, los promotores de estos estudios, llegaron a la conclusión que la posible causa de esa disminución de esas enfermedades de la vía respiratoria se produce justamente por la barrera que hemos estado usando en los últimos 2 años. ¿Cuál es esa barrera? La mascarilla o el bozal, como usted lo quiera llamar. Esa mascarilla es posible que haya incidido en la disminución de esa enfermedad, o lo que especulan, piensan que muchas de esas pacientes que tenían tuberculosis se diagnosticaron con el SARS-CoV-2. ¿Cómo nosotros podemos hacer el diagnóstico de esta enfermedad? Todas las enfermedades, todas sin excepción, para hacer un diagnóstico lo más certero posible, el médico debe hacer una buena historia clínica, y mucho más cuando estamos hablando de enfermedades que son la población vulnerable. Es importante la condición en que viven, las condiciones socioeconómicas, el hábitat, si viven en hacinamiento, las condiciones de su casa, si es de tierra, si es de zinc, si es de concreto, todo eso el médico en la historia clínica debe tenerlo presente, porque le puede decir al profesional cuando el paciente le dice, bueno, yo vivo en una casa de madera techada de zinc y hay 2 habitaciones y la familia de nosotros somos 7. Imagínense, ya usted está hablando de un individuo que vive en hacinamiento. El hecho de vivir en hacinamiento lo predispone a padecer ciertas enfermedades y mucho más las enfermedades pulmonares, porque comparten en un espacio muy pequeño el oxígeno que respiran. Es decir, cada vez que uno habla, esa gotita de saliva le llega a la otra persona. Por supuesto, son más vulnerables. Eso es parte de la historia que el médico debe hacerle. Las condiciones de vida, las condiciones de trabajo, las condiciones, cómo se alimenta. Todo esto influye para hacer un buen diagnóstico. Hay otros factores que después de esta pausa nosotros vamos a seguir hablando cómo hacer el diagnóstico para identificar la tuberculosis. Adelante, señor director. Noni del Bienestar, reconstituyente físico y mental.
modulador del sistema inmune, regulador de la presión arterial, potente antioxidante y excelente coadyuvante del tratamiento de cáncer. Potencie su sexualidad y tenga un sueño reparador, aumentando su calidad de vida con Noni del Bienestar. Pídalo ya, 809-544-4884. Su salud no será igual. Noni del Bienestar. El Centro Integral de Ozonoterapia Médica Dr. Contreras ofrece la más innovadora terapia de la medicina avanzada, ozonoterapia. La ozonoterapia produce efectos oxigenantes, antioxidante, rejuvenecedor, analgésico, antiinflamatorio, bactericida y modulador del sistema inmune. Además es indolora y no produce efectos secundarios. Disponible para usted y su familia en el Centro Integral de Ozonoterapia Médica Dr. Contreras. Somos miembros fundador de la Asociación Dominicana de Ozonoterapia, la Federación Internacional Médica del Ozono y el Comité Científico Internacional de Ozonoterapia. Teléfono 809-686-3902 y 809-258-4744. Centro Integral de Ozonoterapia Médica Dr. Contreras. Un regalo de Dios para la salud. Llegué donde el doctor con 277 libras y pude bajar 80 libras, así que me fue muy bien. En el proceso aprendí muchas cosas, cómo ejercitarme, cómo alimentarme, aprendí más sobre mi cuerpo, conocí personas nuevas que me motivaban también a seguir en el proceso. El proceso es difícil, pero cuando tú ves cada semana que tú lo hiciste bien y bajaste de peso, eso te da más motivación para tú seguir las otras semanas. Más con el apoyo que te brinda, o sea, él siempre está pendiente y te motiva para que tú puedas seguir, incluso si es una semana mala, que tú no pudiste bajar o bajaste poco o subiste, él como quiera te motiva para que tú sigas, que no te deprimas, que siempre está ahí pendiente. Es un proceso que te cambia en realidad totalmente, porque tú no eres la misma persona cuando llegas el primer día del proceso, el primer día a cuando tú sales. Tú eres una persona nueva, una persona que ya sabe más sobre ti y sobre la alimentación y todo eso. Fue un proceso muy bueno, o sea, él cambia vidas en realidad. Hola a todos, les habla el doctor Antonio Contreras en su espacio Ozono y Salud, la parte de nutrición. Hoy vamos a hablar de la alimentación en los pacientes con el síndrome post-COVID. Como ya se sabe, el síndrome post-COVID es un conjunto de síntomas y signos que se presentan en una persona que tuvo el COVID-19 y tuvo los síntomas. O sea, una persona que tuvo el COVID fue asintomática, que se dio cuenta de manera eventual, es difícil que se pueda presentar en este tipo de enfermedad. Entonces, se dice que de esas personas que presentaron sintomatología, del 10 al 20% puede presentar síndrome post-COVID. Van a ser estos síntomas y signos que se presentaban en el COVID de manera prolongada. O sea que 6, 8, 10, 12 meses después una persona de haber sido diagnosticada, tratada y haber salido negativa de COVID puede presentar estos síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Fatiga, dificultad respiratoria, dolor articular, dolor de cabeza, en muchos casos, muchos casos, pérdida de la memoria, entre otros. Entonces, ¿cómo puede entrar la alimentación aquí? Lo primero es identificar.
Usted hizo COVID, usted pasó por la etapa aguda del COVID, la etapa subaguda se trató, lo llevaron al médico, lo internaron o lo trataron en casa, le dieron su tratamiento y se fue para la casa. O ya salió negativo. Unos meses después, 6, 8, 10, 12, 18 meses se ha visto casos. Ya tenemos casi 2 años con la enfermedad, señores, sí. Usted empieza a dolerle las articulaciones, le duele la cabeza, no puede respirar, nunca ha vuelto a recuperar el olfato, que también pasa. Ahí podemos ver estos signos y síntomas post-COVID, del síndrome post-COVID. ¿Cuáles alimentos te van a ayudar? Todo lo que sea antiinflamatorio, porque aunque no se sabe la causa exacta, sí se sabe que hay un factor inflamatorio muy importante. Puede ser microvascular, puede ser macrovascular, puede ser un factor tisular, que sea el tejido que esté inflamado. Sea cual sea, la alimentación va a jugar un papel fundamental, porque no solamente le podemos dejar eso a los medicamentos. Usted tal vez se pueda tomar un medicamento una, máximo 2 veces al día, pero usted come 3, 4, 5 veces al día todos los días. Entonces esa herramienta la tenemos que utilizar. ¿Cuáles son estos alimentos antiinflamatorios o desinflamatorios? Tenemos los vegetales verdes, los vegetales rojos, principalmente los que son diuréticos, como el pepino puede ayudar mucho con la inflamación, la lechuga, los vegetales que tienen mucha agua, como el apio también, que es un diurético. Si nos vamos a las frutas como el tomate, frutas como la piña, el kiwi, son frutas que tienen una capacidad de diuresis, de sacar agua del organismo, y también son altamente antiinflamatorias. Mencionando así rápidamente las raíces, podemos mencionar la cúrcuma, el jengibre, que la gente cree que porque pica inflama, no, todo lo contrario, son muy antiinflamatorias. También tenemos vegetales como las hortalizas, también las crucíferas, como son el brócoli, el coliflor, son altamente antiinflamatorios. Las frutas, las que tienen más agua, como el melón, la sandía, la lechosa, se pueden utilizar de manera, como diríamos, indiscriminada, la cantidad que usted quiera, porque esto va a ayudar a desinflamar el cuerpo. Los superalimentos como la quinoa, la chía, la linaza son sumamente importantes en este proceso de desinflamación. Evitar los lácteos, evitar los embutidos, evitar o disminuir la carne roja, el alcohol y el tabaco. Los pacientes con síndrome post-COVID deben eliminar totalmente el tabaco, porque así puede recuperarse mejor el sistema respiratorio. Tener estas consideraciones pendientes, poder identificar si usted está cursando por esto, y cuidarnos, que todavía, ya quitaron el toque de queda, todavía tenemos posibilidad de contagio, todavía la enfermedad existe. A pesar de estar vacunado, tenemos que seguir cuidándonos hasta que nuestro cuerpo aprenda a convivir, nuestro cuerpo cree en defensas naturales y ya podamos reintegrarnos totalmente como era antes. Pero mientras tanto, cuidarnos, alimentarnos bien y estar pendiente a estas sintomatologías. Hasta aquí mi entrega del día de hoy. Les habla el doctor Antonio Contreras. Nos vemos pronto. Mi nombre es Amparo Gómez Tapia. Mi pregunta para el doctor: ¿cuáles son los efectos secundarios del ozono? Una pregunta muy interesante, una pregunta que siempre está al orden del día en cada una de las actividades que uno participa, ya sea en una entrevista, ya sea en una conferencia. Hay varios estudios que se han hecho, principalmente en Europa y también en Cuba, fundamentalmente Cuba, y los últimos tiempos Chile y Argentina y México, por supuesto, donde se han hecho estudios a mediano y largo plazo de la aplicación de la ozonoterapia. Por ejemplo, hay un estudio reciente en Alemania
donde se aplicaron 1.500.000 automoterapias mayor. Y la comisión que tiene que velar con lo que es el seguimiento a las medicinas reportó ningún caso de efecto secundario de la utilización de la ozonoterapia. Cuando la ozonoterapia se aplica por un profesional calificado, no hay posibilidad de que produzca efectos secundarios que comprometan la vida del paciente. El tema de la semana. Seguimos aquí, gracias por continuar con nosotros en Ozono y Salud, tuberculosis versus ozonoterapia. Hablamos antes de irnos a la pausa sobre lo que es el diagnóstico de la tuberculosis. La tuberculosis, decíamos que una buena historia clínica, por supuesto, una evaluación médica. El médico va a evaluar al paciente los pulmones, va a evaluar el abdomen, va a hacer un examen general, no solamente se va a limitar a examinar el pulmón, sino que va a hacer un examen general, va a hacer pruebas cutáneas, va a hacer análisis de sangre. Una de las técnicas antiquísimas que es la radiografía de tórax, no podemos dejar de hacerlo, aún se tienen la resonancia o la tomografía, siempre a los pacientes hay que hacerle su radiografía de tórax. Y por supuesto, el cultivo, porque el cultivo es, vamos a tomar una muestra de esa, uno de los síntomas es la tos, una tos productiva. Entonces tomamos una muestra de ese catarro y lo llevamos al laboratorio. Y el laboratorio nos va a identificar en ese cultivo si hay la presencia del bacilo de Koch, que es el que produce la tuberculosis. Vamos a certificar que esa pérdida de peso, esa pérdida del apetito, esa pérdida de la fuerza, el pérdida de ánimo del paciente, esa tos, esa fiebre, ese calofrío, corresponden a lo que es la tuberculosis. Nosotros no podemos dejar de hablar de la tuberculosis sin hablar, por supuesto, de lo que son el tratamiento y, en estos casos, de tratamiento específico, que es la ozonoterapia. ¿Cuáles métodos nosotros podemos utilizar en el paciente que tienen tuberculosis? La ozonoterapia mayor, ozonoterapia menor, los sueros ozonizados, ozono intravenoso y el ozono rectal. Estas son las vías que se pueden aplicar dentro del protocolo para los pacientes que tienen tuberculosis. Recuerden que si ustedes están en contacto con nosotros, pueden llamar para su pregunta al teléfono que aparecen en pantalla, ya sea mi celular 809-258-4744 o al teléfono de estudio 809-227-2749. Al teléfono de estudio es en estos momentos, el celular en todos sus momentos. Nosotros tenemos una imagen, señor director, de unos amigos que yo quiero saludar, ¿verdad? Los amigos que siempre están con nosotros. Por ejemplo, aquí tenemos un gran locutor, productor de televisión, pastor, y bueno, por cierto, ahora tiene una función porque es quien está dirigiendo
todo lo que son las emisoras radiales del Estado, de Radio Televisión Dominicana, la frecuencia radial. Me refiero a Jesús Nova, gran amigo, un gran amigo, un padre extraordinario, un esposo maravilloso. Es mi saludo para él. Y Freddy de León Bello, ese de León Bello, eso de allá de la provincia de Monteplata, pero principalmente de Yamasá, pero una parte muy específica de Yamasá que se llama Los Botados, donde yo soy, donde yo nací. Él nació a unos cuantos metros de donde yo nací, allá en Los Botados. Él, poeta, periodista, escritor, podríamos decir un bohemio, porque él se disfruta su vida con su poesía, con sus libros. Gran compañero, un buen amigo, Freddy de León. Felicidades, Freddy. Y saludar a Berky Medina allá en Barahona, que no se pierde el programa. Y en Estados Unidos hay una pareja que nosotros vamos a saludar porque se mantienen en contacto continuamente con nosotros, Georgina Geraldino y Pedro Guerrero. Mi saludo a todos ustedes. Gracias por estar siempre de una u otra manera conectados con nosotros, ya sea por Facebook, que nos siguen en el programa, o por los canales que se retransmite el programa allá en Estados Unidos. Y continuamos con lo que es el tratamiento. Decíamos que dentro de los tratamientos que nosotros aplicamos con estos pacientes con ozono es la autohemoterapia mayor. ¿En qué consiste la autohemoterapia? Que por cierto, los alemanes hicieron un estudio de 1.500.000 aplicación de autohemoterapia sin un efecto que comprometiera la vida del paciente. Esta técnica es un procedimiento donde nosotros tomamos del paciente 50 hasta 150 cc de sangre de un vaso del paciente, de una vena del paciente, y eso lo llevamos a unas bolsas o un frasco de vidrio que utilizan mucho los europeos, y a esa bolsa o el frasco de vidrio le agregamos esa misma cantidad de ozono o menor, 50 o 100 o 150 cc de ozono, y regresamos nuevamente esa sangre al paciente. Eso es lo que se llama autohemoterapia mayor. Y la autohemoterapia menor es ese procedimiento que ustedes están viendo en pantalla. Tomamos 5, los mexicanos ahora están tomando 3, 5 y 15 cc de sangre a los pacientes para hacer autohemoterapia menor. En vez de aplicar esto por vía endovenosa, se aplica por vía intramuscular. Puede ser en el músculo, en los glúteos, pero también puede ser si la persona lo puede poner en el músculo de los brazos. Esta es la aplicación, una aplicación sencilla, autohemoterapia menor, que los brasileños la utilizaron mucho para mejorar el sistema inmunológico, y por eso se ha popularizado para la aplicación de mejorar el sistema inmunológico, y por eso nosotros lo utilizamos en los pacientes que tienen tuberculosis. Esta técnica es el suero ozonizado, un suerito de 50 o de 100 cc, ozonizamos por 5 minutos antes de canalizar al paciente, y luego continuamos ozonizando la solución, y el suerito
se les pasa al paciente en media hora o 45 minutos. La imagen anterior fue el ozono directo, que es una técnica que en los últimos años está tomando una posición muy interesante. Y por supuesto, el caballo de batalla de todos los ozonoterapeutas, el ozono retal, que es una técnica sencilla, ambulatoria. Todas estas técnicas son ambulatorias. El ozono retal, que se utiliza para un número importante de entidades, pero que aquí juega un papel importante cuando tenemos, por ejemplo, pacientitos con tuberculosis que tienen menos de 5 años, y ustedes saben que para canalizar, hacer la automoterapia mayor, son muy convenientes. Entonces, utilizamos esta vía, ozono por la vía retal. Dependiendo el tamaño y el peso, va a depender el volumen de ozono que usted le va a aplicar al paciente por vía retal. Es una técnica sencilla, ambulatoria, no produce efectos que puedan comprometer la vida del paciente. Los pacientes a veces, cuando se le aplica el ozono, lo que le da a algunos, le da deseo de evacuar, cosa favorable porque tienden a desintoxicar al paciente. Gracias, señores. Será hasta la próxima que nos estén acompañando. Recuerden que nosotros estamos en la Independencia 603 en Gascue, todos los días, desde las 7:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde, todos los días. Y pueden llamar a los teléfonos que ustedes están viendo en pantalla. Mi celular, 809-258-4902 y 258-4744. Porque estoy viendo lo que me están escribiendo, justamente de la persona que estábamos saludando, me están escribiendo. Aquí Berky me dice: buenas noches, doctor, bendiciones para usted y su familia. Gracias, Berky, te estábamos saludando ahora mismo. Eso es desde Barahona. Gracias, Berky, bendiciones para ti y lo tuyo.